presencia de alguien que yo he visto en otra vida. Y que como que yo he estado en esta situación antes. Pues sí, ese chavo le tocó escuela bíblica y mensaje de su pastorcito. Aquí mi abuela me enseñó un refrán que decía: el que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. Alaban, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad maravillosa que tú nos das de estar en tu presencia. Y el privilegio inmerecido de predicarle a otros a la vez que cumplimos con nuestra responsabilidad de expandir la palabra y llevar el evangelio. Señor, yo no te pido que me quites, sino te pido que me uses, reconociendo, Señor, y diciendo a los 4 vientos que toda la gloria y toda la honra de lo que continuará sucediendo en este recinto te pertenecen única y exclusivamente a ti. Gracias, papá, hermoso y precioso, porque es un privilegio servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Te dirá, pastor, no tiene escritura. Sí, tengo un montón. La verdad que quiero que te sientes porque hay 2 cosas que quiero que tocar base contigo del tema de ahorita que se me olvidaron aclararla. Y aunque ya este no es el foro de la clase, pero quiero dejarte saber sobre el tema de la guerra espiritual. Hay 2 cosas que me acordé que se me olvidaron, que son bien importantes. 2 conceptos bien errados que tienen mucha visibilidad en la teología mal llamada teología de la guerra espiritual. No tiene nada que ver con lo que voy a predicar, pero quiero darte un paréntesis para cerrar, se me quedaron. Son 2 cosas. Uno es la posesión demoníaca en los creyentes y el otro, la maldición generacional. En los libros estos de la teología de la guerra espiritual, usted va a encontrar siempre mucha referencia a eso, a la posesión demoníaca, aún en creyentes, y al otro que le acabo de decir, que es ay Señor, maldiciones generacionales. Usted ve cómo estoy, hermano, estoy hoy, estoy tirando los últimos cartuchos, pero vamos para adelante. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y entonces, es imposible que un cristiano esté poseído por un demonio. Imposible. Porque donde habita el Espíritu Santo no puede habilitar el diablo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y estamos llenos del Espíritu Santo, es imposible que Satanás pueda ocupar ese espacio y que en un cuerpo lleno del Espíritu Santo esté a la misma vez poseído de demonios. Por eso es que cuando yo quiero aclarar que lo que dije ahorita, de que las grandes campañas que yo veía de los 90, del predicador que iba por Carolina y que se movía por todas partes del mundo y usted veía demonios manifestarse y cuando usted los miraban eran a veces hasta los mismos ujieres que estaban sirviendo en la campaña. Ujieres que son cristianos. Hombres y mujeres cristianos arrastrándose por el piso. Entonces uno se preguntaba, en aquellos tiempos yo me impresionaba, pero en estos tiempos yo me pregunto, y digo, esa gente que están arrastrando por el suelo, ¿estaban actuando bajo emoción? Porque si son cristianos pentecostales, con los moños hasta acabados, la falda y la pandereta, ¿y en qué quedamos? Hay algo aquí que no me cuadra. Sin embargo, cuando usted quiere ver un verdadero, mire, yo estaba viendo un video la semana pasada en YouTube, no, en Facebook, que me llegó hacia la página de la iglesia y lo vi. Y es un predicador en Santo Domingo. Muchacho joven, un pastor que está predicando. Bien gracioso el video. Imagínese usted que aquí en este recinto donde estamos hay una puerta ahí, ¿verdad? Una puerta por ahí. Entonces el pastor está predicando en la iglesia su mensaje a la iglesia y de pronto él está, porque le están haciendo después la entrevista, y de pronto él empieza a ver que gente empieza a levantarse y empieza a irse, salir corriendo. Entonces, mientras él está predicando, él cuenta que él se está preguntando y dirá, ay Señor, yo estoy predicando algo muy fuerte, que los hermanos están saliendo corriendo de la iglesia. Y entonces, en una que él sigue predicando, de pronto aparece un hombre por ahí, sin camisa, en pantalón corto y con un machete en la mano. Parece que los que estaban afuera de las facilidades de la iglesia le dieron voz de alerta a los que estaban adentro, que por ahí venía un hombre con un machete. Entonces, la gente salió corriendo y nadie le avisó al pastor. Y el pastor estaba predicando.
Y entonces, a mí me encanta esa entrevista, yo me la disfruté. Entonces el pastor joven dice, hermano, yo estoy predicando. Y yo sigo predicando. Y yo veo que los hermanos salen. Y dice, ok, Señor, ¿qué estoy diciendo aquí? Se están ofendiendo. Pues de pronto él sigue predicando, la iglesia se sigue vaciando y de pronto entra un hombre con un machete en la mano. Digo, imagínense que la puerta no está aquí, la puerta está por allá, por donde está el almacén de nosotros, por a esa distancia. O sea, que él no tiene visión periferal de lo que está pasando. Entonces entra el hombre con el machete y empieza así a acercar al pastor y empieza a hablarle y el pastor lo está mirando y el pastor sigue predicando el mensaje. Pero él cuenta que mientras él está predicando, él le dice al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Esto es un hombre en su humanidad o esto es un demonio? Señor, porque si es un hombre en su humanidad, él practicaba taekwondo, yo le voy a meter un cantazo y lo voy a tumbar. Así dijo el pastor. Yo estoy predicando, pero yo le voy a meter una patada y lo voy a desarmar y lo voy a tumbar. Porque él era karatecante. Y sabe, nosotros los que hemos practicado artes marciales sabemos cómo bregar con ese asunto. Y entonces Dios le dijo, no, tranquilo, es un demonio. Entonces Dios le habla a él y le dice. Entonces el pastor sigue predicando. Y el endemoniado trataba de acercarse con el machete y no podía. Y el pastor, ¿qué hizo? Paró el culto y dijo, prendan las cámaras, traigan los micrófonos, abran para que todo el mundo me vea lo que... El pastor siguió predicando su mensaje. Y había gente que se quedaron valientes en la iglesia. Otros salen corriendo. Tú tienes la hermanita con falda y moño corriendo por ahí. Los hermanitos con sus camisas manga larga y la corbatita corriendo. Y el pastor seguía predicando. Con media iglesia vacía y el endemoniado lo cercaba y el endemoniado lo cercaba y el endemoniado le decía, yo soy fulano de tal. El demonio se identifica con un nombre africano y mientras él sigue predicando, él dice, yo sé quién es este demonio. Y el pastor parece que se cansó de la jeringa y el hombre trataba de acercarse y ¡boom! Cayó al piso. Y cuando cayó al piso, el pastor le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te echo fuera. Y el Espíritu Santo mismo hizo el trabajo. Esa es la guerra espiritual en la que yo creo y en la que nosotros, aquí hemos tenido manifestaciones demoníacas en el segundo local fuerte, en el primero, que era una tienda de pornografía, en el primero aquello era bien fuerte. Y cuando teníamos manifestaciones demoníacas, ¿qué nosotros enseñamos a los líderes de la iglesia? Dos cosas. Como teníamos las niñas en la escuela bíblica, que era un mismo local separado por una pared que ellas podían mirar, ya sabíamos todo. Ok, la primera vez fue difícil porque es lo que cuadramos. Ya cuando volvió a ocurrir, ya sabíamos todos automáticamente cuál era el plan. El que esté predicando, siga predicando. Y afortunadamente, cuando se manifestaba alguno de los demonios, yo era el que estaba predicando. Entonces le tocaba a la pastora bregar con el tostón. Sí, hermano, porque había alguna gente que cuando entra en ese trance demoníaco, no está fácil manejarlo, se ponen fuertes. Y después entre uno o dos no es fácil, ¿verdad? Pues entonces, yo sé por qué, porque el diablo viene a interrumpir. ¿Y tú le vas a dar foro al diablo? No. Entonces nosotros seguíamos predicando, ya las maestras de escuela bíblica agarraban a las nenas, mis niñas, vénganse por aquí, se las llevaban para que las niñas no vieran lo que venía después. Y se llevaban la maestra a la escuela bíblica para allá lejos. Y mientras yo seguía, yo le decía a la iglesia, olvídese de lo que está pasando allá atrás, que se escuchaba un escarceo. Aquello, las sillas movían y aquello no era fácil. Y mientras yo seguía predicando, allá atrás se bregaba con el asunto. Esa es la guerra espiritual en la que yo creo. No darle foro al diablo. Así que, y lo segundo, las maldiciones generacionales. Eso es una herejía. Eso es decir, el que crea en las maldiciones generacionales me está diciendo a mí que la cruz del Calvario no sirve para nada. Mire lo peligroso que es eso. Mire lo peligroso que es esa teología errada de las maldiciones. Uno de los libros que yo eché al zafacón se lleva por título Maldiciones sin quebrantar. Y te lo ponen así en letras rojas, bien fantasmagóricas. Y así, que tú dices, wow, nada más que de mirar la portada, tú dices, uy, ese libro da miedo. Y yo lo tengo echado al zafacón, que se lo coman los gusanos. Ese libro es un asalte disparate. Un cristiano no puede estar poseído por un demonio, mucho menos puede cargar con maldiciones generacionales. Eso es un disparate.
disparate. Porque cuando tú vienes a la cruz de Cristo, tú quedas libre de toda maldición. No importa que mi tatarabuelo haya sido un babalao, porque a esos disparates escriben que hay testimonios de hombres que tienen un vicio del cigarrillo y están en el evangelio y no pueden dejar el cigarrillo y no pueden. Y cuando le hacen un análisis de regresión, porque hasta eso hemos llegado, pastores que estudian hipnotismo y toda la vaina. Ese es el concepto de guerra espiritual que está allá afuera, para que usted sepa. Si usted no lo sabía, yo le estoy diciendo cosas que están en los libros esos devocionales. Y entonces los pastores tienen que hacer una regresión para sentarse a hablar con la persona en hipnotismo, para saber de dónde viene. Y entonces se manifiesta el pichón y le dice que fue que el tatarabuelo fumaba tabaco y entonces después heredó el vicio el papá, después el abuelo heredó el vicio. Y entonces, hombre, no, y la cruz del Calvario, ¿qué hacemos con eso? No dice la Biblia que las maldiciones quedaron quebrantadas por la muerte de y resurrección de Jesús. Así que yo tenía que hacer esa aclaración. Y ahora vamos a entrar a la prédica. Hoy tenemos un mensaje que lleva por título Cuando es Dios quien te pregunta. Cuando es Dios quien te pregunta. Esta palabra lleva unos días en mi corazón. Porque uno se pone a analizar la escritura y tú encuentras que el hombre, ejemplo de cuando el hombre le hace preguntas a Dios. Y vemos ejemplos de cuando es Dios quien pregunta. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 3. Porque nosotros como creyentes estamos acostumbrados a que seamos nosotros los que le hacemos las preguntas a Dios. Pero yo he venido para recordarte que hay instancias en la Biblia, muchas, pero en esta ocasión voy a usar los evangelios, pero hay muchas instancias en las escrituras en las cuales tú te das cuenta que Dios le pregunta al hombre. Mira un ejemplo de cuando el hombre es quien le pregunta a Dios. Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14. Cuando lo tenga, dígame amén o dígame algo. Dice, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y me encanta esta versión porque en el versículo 13 te dice que Moisés volvió a protestar. Y en el contexto de lo que está ocurriendo ahí es cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza y le está haciendo un llamado para que liberte al pueblo de Israel. Y Moisés le protesta el llamado y le pone muchas excusas para no hacerlo. Entonces, a Moisés cuando se le acabaron las excusas, como sacado de la manga, se le ocurre entonces preguntar. Pues yo imagino a Moisés, ay Dios mío, ya se me acabaron todas las excusas que le pregunto. Ya sé una. Cuando yo vaya a ese pueblo, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? A mí siempre me ha estado interesante la pregunta del pueblo de Israel. No sé a usted. Pero si yo soy un pueblo que vengo con una herencia, con un linaje histórico, y yo sé quién es Dios, ¿por qué yo tengo que preguntar y decirle, y yo quiero saber qué Dios es ese que me está hablando? ¿Cuánta gente hay hoy en día en la iglesia que no sabe cuál es el Dios que le está hablando? Moisés parte de la premisa
habiendo estado en Egipto, de que había multitudes de divinidades y que el pueblo de Israel, habiendo sido expuesto, exiliado a las multitudes de divinidades, el pueblo de Dios le iba a preguntar, pero ¿cuál Dios es el que dice que me va a liberar? Y hoy en día hay mucha gente en la iglesia que dice que conoce a Dios, pero en el momento de la prueba se comportan como si no supieran cuál Dios es el que le sirven. Y entonces yo quiero que tú sepas que cuando Dios le contesta en el versículo 14, dice, yo soy el que soy. Es que Dios es maravilloso. Dios es perfecto. Usted lo sabe, ¿verdad? Yo espero que lo sepa. Si no lo sabe hasta ahora, va a tener tutoría con la pastora y conmigo. Cuando tú te vas a estudiar un poco más profundo y tú analizas, Señor, ¿por qué tú le dijiste a Moisés, yo soy el que soy? Nos enfocamos muchas veces en el yo soy, pero tú tienes que leer lo que hay entre medio de yo soy el que soy. Porque Dios estaba hablando con Moisés, no de una manera vertical, entiéndase, Dios hombre, sino en una manera horizontal, Dios hombre. Ahí hay una marcadísima diferencia. Te explico. Porque Dios, en su misericordia, optó por bajarse tan y tan bajo que se hizo hombre, de hecho. Pero antes de hacerse hombre, aún en su estado, en su persona del Padre, que quien está hablando con Moisés es el Padre, él baja yo me imagino que él baja de tanta gloria y tanta divinidad y se pone al nivel de Moisés para mirarlo a los ojos, porque Dios sabe con quién está hablando. Dios sabe que está hablando con un hombre hebreo. Dios sabe que está hablando con un hombre que fue criado en Egipto. Por lo tanto, Dios se le tiene que revelar a Moisés como el Dios que los egipcios conocían y que el pueblo hebreo que había estado exiliado en Egipto por 400 años conocían. Y muchas veces nosotros, y este es el problema que yo tengo, cuando la gente se pelea por los nombres de Dios, pero ignoran cómo Dios se presentó a sí mismo. Porque Dios nunca se presentó como Jehová. Dios nunca se presentó como Yahvé. Dios dijo, yo soy el que soy. Por si tú no lo sabías, la literatura semítica de 3000 y pico de años antes, ellos ya habían identificado a Dios, y al Dios supremo se le conocía con el nombre de Él. Cuando Dios se le revela a Moisés, Dios le está diciendo, yo soy el que soy. Dios dice, yo soy ese Dios que viene por las generaciones de generaciones, que ustedes, los que no me conocen, lo llaman Él. Ese soy yo. Y Dios asume. ¿Quieres que te dé otro ejemplo? Te voy a dar otro ejemplo, por si no logro convencerte. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo cuando Dios aborrece el sacrificio humano? ¿Alguna vez tú te has preguntado en eso? ¿Por qué? Porque las prácticas semíticas antiguas en todas esas religiones paganas de la cual salió Abraham de Ur de los Caldeos, esa gente le sacrificaban al Dios él, humanos. Y Dios no acepta el sacrificio humano. Pero Dios se le tenía que revelar a Abraham para que Abraham entendiera
cuál era el Dios con el que él estaba bregando. Por eso Dios le dice a Abraham, vete y sacrifícame a tu hijo. Y cuando uno lee esa escritura le vuela la cabeza, porque la gente dice, pero ¿cómo es posible? Eso es un argumento de los ateos. Es un pasaje de esos que aparenta ser contradictorio, pero es que la gente no tiene el background. Y todas esas divinidades paganas que hacían sacrificios, Dios se tiene que bajar a la mentalidad chiquita humana para decirle a Abraham, es que yo me quiero revelar para que tú veas lo que yo voy a hacer. Y Abraham llevaba echando conversaciones con Dios hacía rato. Y Abraham era un hombre que le sirvió a Dios y fue por fe. Pero Dios entendió en su inmensa sabiduría que él tenía, porque había una duda todavía, había algo más que Dios quería que Abraham hiciera para que él entendiera la importancia de la promesa que él cargaba, en donde Dios se le tuvo que revelar a él de tal magnitud que lo puso en una posición para que Abraham tuviera que sacar un sacrificio como lo hacían los dioses paganos que le servían a sus familiares y a sus antepasados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ahí vemos ejemplos donde Moisés le está preguntando a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y nosotros, el ser humano, estamos acostumbrados a que en nuestra relación con Dios, el que pregunta soy yo. Nosotros en la iglesia estamos acostumbrados a que nosotros somos los que siempre tenemos que ir donde Dios a preguntarle. ¿Y qué vamos a hacer cuando Dios sea el que te pregunta a ti? Vámonos a otra escritura. Vaya conmigo a Juan, Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 53. Juan 8, 53. Juan 8. Así que, por eso es importante hacer un análisis adecuado de los textos, porque hay muchas cosas que a veces nosotros no conectamos. Y muchas veces yo soy el que soy. ¿Ah? Dios es más grande que esa divinidad pagana que le servían todos esos cananeos. Y Dios tiene que bajarse al intelecto del mime que tenemos nosotros en el cerebro para que podamos entender. 8:53. Mira la pregunta. Esto es en un argumento que Jesús está teniendo con los fariseos. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús le contesta, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Vamos al verso 57. Entonces la gente le dijo, bueno, vamos a leer el 56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Pero pastor, ¿cómo Abraham va a haber visto la venida del Mesías? Si el Mesías vino después. ¿Y con quién hablaba Abraham? ¿A quién se le aparece? ¿Usted sigue creyendo todavía que Abraham hablaba con un ángel? ¿O usted cree que eso era una manifestación de una teofanía, que era una presencia misma de Jesús? Porque un ángel ejecuta un juicio. A un ángel no se le pide misericordia. O en ese diálogo de Abraham
con el supuesto ángel de Sodoma, Abraham no hizo que una intercesión. ¿Y de cuándo acá en la Biblia dice que tú intercedes a Dios a través de un ángel? ¿Quién es el que intercede entre Dios y el hombre? Cristo. Por eso Cristo te está diciendo, Abraham me vio. El que habló con Abraham en múltiples ocasiones, el que le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se está riendo? Fue Jesús. A mucha gente no le gusta eso. Pero el propio Jesús lo está. ¿Te acuerdas que yo te enseñé que la Biblia se interpreta sola? Eso es para que sigas creyendo que los ángeles que destruyeron a Sodoma fueron los que intervinieron y los que Abraham le hizo la intercesión. Dios decretó el juicio. El ángel ejecutó el juicio. Para que estudie y para que averigüe, para que sigas creyendo que Abraham hablaba con los ángeles. ¿Cuánta gente se le apareció a Abraham cuando aparecieron los ángeles? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Usted no se acuerda? Cuando se le aparecieron en la tienda, que Abraham le hizo reverencia. ¿Qué vio Abraham en esas personas que vinieron y que le hizo reverencia y los invitó a pasar? Y les dijo, vamos a prepararles algo, que tuvieron la conversación, que le dieron la promesa. Hermano, el que promete es Dios. El que anuncia es el ángel. La Biblia nos enseña que uno no puede tener intercesión con los ángeles. Por eso estoy esperando. Gracias, Laurita. Le voy a prohibir a Laura siempre que conteste. Hace rato, usted no sabe cuántos ángeles, cuánta gente eran. Lo que pasa es que la literatura, la manera en que se escribe la Biblia, como usted aprendió, y usted sabe, usted está el duro ya en este tema. Usted estuvo 8 semanas conmigo. O usted es masoquista o usted aprendió. Porque la literatura le llaman el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? No en todas eran ángeles. Era una manera de expresar algo divino para la cual no tengo palabra, porque para el escritor bíblico de los textos antiguos, o sea, ellos entendían que le llamaban ángel de Jehová, porque ellos no entendían veían una divinidad y todo para ellos eran ángeles. Pero como la Biblia se interpreta a sí misma, aquí encontramos en Juan capítulo 8, versículo 156, cuando Jesús te dice, Abraham el padre de ustedes se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. ¿A quién vio Abraham? A Jesús. Verso 57. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Mire, este versículo que viene ahora, si no está marcado en su Biblia, usted tiene una oportunidad bien grande en su vida. Marque el 58, por favor. Márquelo. Mira lo que Jesús contesta. ¿Qué fue lo que yo te enseñé? Que las palabras de Jesús van por encima de cualquier palabra humana recogidas en las escrituras. Por algo muchas Biblias las ponen en letrita roja. Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes que Abraham naciera. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Yo soy a Dios. Pero no es el mismo yo soy que le habló a Moisés. Una de las manifestaciones más violentas de la divinidad de Dios, dichas de la boca de Jesús, es esa. Antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús es Dios. Punto. No hay más nada que argumentar. Pero viste la gente preguntándole. Entonces, cuando el hombre le pregunta a Dios, de dos,
Dios no le contesta la pregunta. Dios le contesta partiendo de quién es Él. Porque nosotros como creyentes tenemos que entender que Dios nos contesta las preguntas si le da la gana y si no, no te la va a contestar. Porque nosotros los cristianos no hemos entendido todavía lo que es una relación basado en Dios hombre. Una teocracia. Al cristiano que dice que le sirve a Dios, mire, muchas veces nosotros lo decimos de la boca para afuera. Porque nosotros nos creemos que Dios es un sirviente mío, es un ayudante mío y que Dios tiene que hacer lo que yo diga que Él tiene que hacer. Y que Dios está ahí y me tiene a mí que contestar las preguntas. En los dos ejemplos que te estoy dando, cuando el hombre le eleva una pregunta a la divinidad, ¿qué es Dios? La divinidad, ¿qué es Dios? Le contesta para atrás, yo soy. Y nosotros muchas veces nos molestamos porque Dios no te contesta una oración, porque Dios no te contesta una pregunta, porque Dios no te contesta una petición, porque llevas años orando por algo y Dios guarda silencio. Yo he venido para recordarte que en esta relación de Dios hombre, yo le sirvo a Él, Él no me sirve a mí. Y Él me contesta si le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. Y la gente se molesta, y la gente se desanima, y la gente deja de ir a la iglesia, y la gente deja de orar, y la gente deja de leer la Biblia, la gente deja de buscar ayuno, la gente deja de buscar a Dios porque se molestan, porque Dios no le contesta. ¿Quién te dijo a ti que Dios te va a contestar? En ningún sitio en la Biblia te dice que Dios te va a contestar todo lo que tú y yo le preguntemos. Dios nos va a contestar lo que le dé la gana y lo que Él entienda que me tiene que contestar, no lo que yo quiera. Porque en una teocracia no hay lugar para la democracia. Y nosotros estamos acostumbrados a que en las iglesias lo que predominen son las democracias. Aquí manda la junta de gobierno, aquí manda la junta de ancianos, aquí manda el pueblo, aquí se hacen asambleas para votaciones, aquí la gente es la que decide quién es el pastor, aquí la gente es la que confirma a los líderes, reprende al diablo y a todo el infierno. Las juntas de gobierno, las juntas de todas estas juntas que hay hoy en día, que juntas no juntan nada. Eso es un embeleco del diablo. Perdóneme, una cosa es tener una junta de gobierno para efecto de demostrarle a las autoridades transparencia en la administración de la iglesia. Yo creo en eso. Yo no creo en las juntas de gobierno dentro de la iglesia que lo que buscan es amarrar al pastor, controlar al pastor, fiscalizar al pastor. No, porque el pastor se está robando los chavos. No, mira, a ver el pastorcito. El pastorcito se compró un carro, pero tiene que ser. Entonces el diablo, Satanás le habla y la gente lo escucha. El diablo le dice, ¿tú viste que el pastor se compró un carro nuevo? Chacho, lo más seguro lo estás pagando tú con tu diezmo, brother. Y tú que te estás chavando y trabajando overtime. Y tú que tienes que trabajar 6 días. Chacho, a lo mejor el tipo se está saltando de chavo y te coge los chavos de la ofrenda y se va con la negra por ahí. Y ellos gastan chavos. Chacho, y el Satanás sigue hablando, le sigue prestando oído al diablo. Que así mismo algún día te lo va a encontrar de frente. Porque para empezar yo no vivo de la obra. Gracias, Señor. Y yo le he pedido a Dios que, mira, usted no sabe. Yo le he dicho, Señor, por favor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo no quiero depender de la obra, porque el diablo le habla a la gente. Vete, yo no tengo problema con que el diablo te hable. Pues le habló a Jesús. El problema que yo tengo es lo que tú haces con lo que el diablo te dice y cómo tú le contestas al diablo. ¿Ah?
Y estamos acostumbrados a la democracia. Y en las iglesias mandan las reglas y mandan, estoy tratando de ser cuidadoso con las palabras que uso para no ofender a la gente que me escucha, porque yo no sé quién me va a escuchar, ¿verdad? Pues yo estoy tratando, porque si no allá pues la negra me da feedback, me dice, Luis, esto te quedó fuerte. Pero hay una realidad porque yo viví eso. Yo viví juntas. Hermano, ¿usted quiere que le diga algo? Yo fui vicepresidente de una junta de gobierno en una iglesia. Y cada vez que llamábamos a reuniones y en la junta de gobierno de la iglesia alguien se levantaba y el pastor venía y traía la visión y había gente que se oponía. Y yo decía, pero es que esto no es absurdo, esto es absurdo. ¿Qué junta de qué? ¿De qué rayo? Si cuando Dios ha tenido junta. Dios tenía junta. Es un embeleco de los hombres. Juntas que de líderes que quitan y ponen pastores, pero esto es una poca vergüenza, porque hemos olvidado quién es el que manda en la obra, que es Dios. Y el que tiene que bregar con los pastores, lo hagan los pastores bien o lo hagan mal, es Dios. Y si usted ve un acto de inmoralidad en la iglesia, usted va donde el pastor y se lo dice. Y usted le pide al pastor que tome acción. Si el pastor a una, a dos o a tres veces no hace acción, usted ore a Dios y le dice, sácame de aquí. Y usted se va. Así de fácil. Bien sencillo. Aquí yo no creo ni en membresía. ¿Alguna vez yo le doy a usted una carta de membresía? A mí no me pida carta. Yo no doy carta. Porque yo aprendí en la Biblia que quienes dan cartas son los fariseos. ¿Usted sabía eso? ¿Quién fue el que le fue a pedir a los fariseos cartas de presentación? ¿O cartas? Pablo. ¿Para qué? Para perseguir la iglesia. A mí venir a pedirme carta. ¿De qué? A mí, tú ni me traigas una ni me pidas una tampoco. Y a mí una vez me entregaron una carta que aquello era. Dice, Dios mío, pero esta gente no sabían que a mí no me gustan las cartas. Que creo que todavía la tengo guardada de recuerdo. Porque algún día la voy a usar. En su momento. Sí. Ese es el problema de que Dios use a uno en el don de ciencia, en el don de profecía. Que el cumplimiento profético, estamos acostumbrados a que hay que para mañana. Y a veces pasan años. Así que vamos para el tercer ejemplo. Cuando el hombre es el que pregunta. Vete ahí mismo al capítulo 14 de Juan. Te voy a dar una tercera pregunta. Es que yo estoy aquí gozando. Me estoy asando como lechón de guabate con el calor que hace. Su pastorcita no acaba de comprar el aire. Me tiene aquí. No voy a acordar. Al pastor le hace falta unas libritas. Está muy chichudo. Pues después ya me compra Mallorca. ¿Usted ve? Eso no es de Dios. Ayer llegó con un paquete más. Yo no sé qué pasó con el café con Cristo aquí. Ni para dónde fueron. Pero la pastora llegó a casa con un paquete de Mallorca. Y yo dije, ¿pero qué es esto, Dios? Eso, ¿qué tiene eso que ver con el tema de la sexualidad? No me voy a meter ahí. No me voy a meter en eso. Yo no estuve, pero me enteré que estuvo bueno. Y voy a hacer un paréntesis. La sexualidad está arrasando en la iglesia. Y esto no es solamente para las mujeres. Esto es para los hombres. Porque si usted supiera que las estadísticas en la internet dicen que en ocasiones quienes más fresquerían ver son las mujeres. Ya se le fue el gozo a todo el mundo aquí. Pero usted no estaba orando para que yo predicara. Aguántese. Aguántese ahí como macho y como hembra. Aguántese ahí. ¿Ah? Sí, porque ¿cuál fue el tema del café con Cristo? La sexualidad. La sexualidad en el matrimonio. Porque la sexualidad fuera del matrimonio es un problema grande. Y aún dentro de las iglesias, en los matrimonios, hay problemas de sexualidad en los matrimonios que se traducen en adulterio.
Por eso es que los hombres casados, nosotros, nos tenemos que cuidar. Sí. Mire, yo tengo una regla. Y en mi regla es que yo no me monto con mujeres solas en mi carro, a menos que sea mi esposa. Y yo he tenido ocasiones en las cuales yo he tenido que darle transportación a una dama que no es mi esposa. Y yo le he pedido a mi santa madre, hermosa, que está aquí sentada, que me acompañe. Y si ella no me ha podido acompañar, me acompaña mi hermana. Y si ni mi mamá y ni mi hermana me acompañan, la hermana se queda a pie. Porque yo no monto mujeres en mi carro que no sean mi esposa, mi madre, mi hermana, cualquiera de mis sobrinas. Sí, porque puede pasar, ya tengo nenas que están grandes, sobrinas. A lo mejor usted me ve por ahí, mira el pastor con la chillita tan joven. Ahora el pastor le dio la andropausia. No sea lengüetera o lengüetera. Yo sabía que ese pastor era un títere, nada más el recortito ya me decía. Disculpe, Yoli, no peleé conmigo. Hermano, usted sabía que yo me siento a recortar. Esto es un paréntesis de otro paréntesis que acabo de hacer. Esto es más grande, esto es fascinante. Un paréntesis dentro de otro paréntesis. Acuérdame dónde me quedé porque se me va a olvidar. Pero es que me tengo que desahogar. Estuve 8 semanas sin predicar. Aguántese ahí. Dando clases. ¿Sabes lo que es? Que yo voy a predicar, a recortarme. Y Brenda me dice, voy contigo. Venga para acá conmigo. O yo le invito, vente conmigo. Y entonces ella se sienta con Yoli. Yo estoy sentado, me ponen la cosa esa para recortarme. A mí no me preguntan, pastor, ¿cómo te vas a recortar? Le preguntan a Brenda. Y Brenda es la que le dice, no, Yoli, recórtamelo aquí. Y yo me he quedado como que, ven acá. Pues, usted sabe, yo me siento como esos maniquís que usan los estudiantes para practicar con peluca. Que no tienen ni voz y voz, así yo me siento así. Entonces Brenda le dice a Yoli, pónmele aquí, quítamele acá. Y yo, eso pan vasito de Yoli, yo pues relajamos, ¿verdad? Porque pues, yo no mando. Por lo menos yo lo admito, allá otros que no lo admiten. Yo no tengo problema. Ay, anda, ahora están las manos haciendo así por todos lados. Alaba lo que él vive. ¿Cómo llegué a ese paréntesis? Se me olvidó. La sexualidad. Sí, pero dame dar para atrás a la sexualidad. Porque no he terminado ese paréntesis todavía. Y las mujeres se reunieron para hablar de la sexualidad en el matrimonio. Y nosotros los hombres tenemos que entender que nos tenemos que cuidar. Entonces eso de estar yo teniendo llamaditas telefónicas con mujeres que no son mi esposa, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no se ve bien. Eso de estar montando gente en mi carro que no son mi esposa, eso no se ve bien. Eso de estar chateando por celular, por WhatsApp con otras mujeres, eso no se ve bien. Yo tuve una vez una conversación con un ministro que me llamó y me dijo, pastor, yo he pensado empezar a llamar a las mujeres de la iglesia. Y yo le dije, ¿a cuáles? Eso fue un viaje largo, imagínense, de Humacao a Río Grande, por teléfono. A veces usted me llama, hermano, yo tardo en llamarle. A mí no me gusta hablar por teléfono, porque han sido tan fuertes las experiencias. Siempre voy a llamarle. Voy a tardar, porque voy a orar primero, para que Dios me diga, ¿qué vamos a hablar? Y nosotros los varones no hablamos mucho de por sí. No me voy a meter en ese paréntesis del paréntesis que no he cerrado todavía. Entonces yo le dije, ¿va a llamar a qué mujeres? Sí, a las mujeres de la iglesia. Usted no va a llamar a nadie. No, una discusión. No. Usted llame a su mamá, a su prima, a su tía, a su mujer, a su hija, pero que yo te coja hablando que tú estás llamando a las mujeres de la iglesia, te arrancó la cabeza. Eso no puede ser. Usted me perdona, hermano. Usted me conoce que yo no soy legalista ni soy rajatabla. Pero hay una línea de la cual yo me tengo que cuidar si soy un hombre casado. Yo no puedo estar permitiendo, ay, déjame llamarla. Ay, me llamó fulana. Déjame hablar un ratito con fulana. Ay, me escribió un WhatsApp. No está el celular. Mire, oye, ¿dónde es el celular? Gracias. Me llegó un ping. O se hablan por las redes sociales.
Después están los hombres que se asustan cuando la mujer le dice, déjame el celular acá un momento. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hombres que ni le dan los pasos a las esposas. ¿Pero qué usted se cree? ¿Qué nos estamos creyendo? ¿Usted se cree que yo voy a hablar de la mujer? Ahora me toca a mí hablar de los caballeros. Las mujeres estuvieron aquí ayer. Perdónenme, varones, los que me escuchan a través de las redes. Y este mensaje, esto se chavo, pues esto va a llegar a todas las naciones. Perdónenme. Aquí todos los hombres del mundo van a coger agua. Esto es un pequeño paréntesis bien breve. Nosotros como varones casados nos tenemos que cuidar. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra nos dice que no ignoremos las artimañas del diablo. No que pelee con el diablo, sino que no ignore sus artimañas. Y usted cree que a mí me gustaría que se ve bien que yo estoy en un hombre casado, esté hablando con mujeres. A mí no me importa que estemos hablando de la Biblia. Yo hablo de la Biblia, hablo con la mía. Si hay una mujer, yo tengo una regla con Brenda, si una mujer quiere consejería conmigo, ¿qué ha pasado? Hubo una, hay que echar bien, otro paréntesis, hubo una vez, cuando yo era pastor de joven, para que usted vea, siempre hay que andar con Dios y con el discernimiento aquí. Se me acercó una joven que a veces se pone unos trajecitos, hermano. Yo no le cuento cosas, pero yo he pasado historia con Brenda que usted no tiene idea. Un día, después de un gran servicio de jóvenes, hermoso, como a la medianoche, ya se me acerca. Esperó que yo estuviera solo abajo. Un momento yo estaba solo abajo en el parking. Y cuando yo estoy así, ya se me acerca por el lado y me dice, pastor, yo quiero hablar contigo. Dime. Ahí mismo, delante de todo el mundo. O sea, nadie estaba, había gente, pero yo estaba en el parking. O sea, estábamos todos afuera. Creo que era comiéndonos algo, ¿verdad? Yo estaba en una esquinita y estábamos todos visibles. Estaban todos visibles. Entonces ella me dijo, Dios me dijo que yo voy a ser tu escudera. ¿Ah? Perdóname. Entonces, era una niña bonita, no era. Usted le pregunta a Brenda a ver si, ¿qué te pasa, muchachos? Eso parece un mosquito. Pero, ¿verdad? Era una joven bonita. Dios me dijo que yo voy a ser tu escudera. ¿Usted sabe lo que yo le dije? Yo le dije, imposible. Se quedó. Yo hasta después me sentí mal. Porque a veces yo tiendo a ser un poquito brusco. Usted sabe, yo a veces soy un poquito brusco cuando hablo, y máxime cuando yo sé quién me está hablando. Porque yo sé que no es ella la que me está hablando. Yo quizás reaccione como reaccionó Jesús. Apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Jesús es más drástico que yo. Si yo hubiese hecho eso, esa muchacha se pierde. Mira, el pastor me dijo que yo era el diablo. Me estaba dejando usar por el diablo. Pues yo le dije, imposible. Imposible. ¿Pero por qué? Tú no puedes ser mi escudera, pues tú eres mujer. Eso era en esos tiempos que yo pensaba que existían los escuderos, que son los alcahuetes que le cargan la Biblia a los pastores y le lavan los carros. Y le hacen, a mí nunca me lavaron el carro, by the way. Pero cuando yo iba a predicar, siempre había un supuesto escudero en la iglesia. Así, una vez el pastor Adam, no me acordaba, hijo. Ese tiene que volver a hacerlo para que refrescarme la memoria. Y entonces, eso era en esos tiempos que en la iglesia había un chamaco que se sentaba al frente, trajeado, que le cargaba la Biblia a todos los pastores que predicaban. Entonces, pues imagínense, yo estaba en ese tiempo de ignorancia. Yo era medio estúpido, pensaba que todo eso era de verdad. Y entonces pues venía, entonces no, que yo le daba la Biblia y cuando yo me iba a trepar al púlpito, le iba adelante, me ponía el agua, ponía la Biblia. Entonces ellos pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios. Y ellos pensaban que eran escuderos. Hasta que yo aprendí y dije, ¿qué escudero? ¿De qué centella? ¿Qué es esto? Chicos, pero eso no existe. Entonces él hacía lo mismo con los otros pastores y él lo quería hacer a su manera de agradar a Dios. Pero eso no es bíblico. O sea, eso van al Antiguo Testamento. Que le llevaba, que David tenía un escudero y entonces el otro tenía un escudero. Pues yo voy a hacer el que le cargo la Biblia porque la Biblia es el alma. Es un razonamiento bien trililí, bien simplista. Y entonces, ¿cómo llegué al escudero, hermano? ¿Usted me puede ayudar a recordar para atrás? Las mujeres. Y entonces yo le dije, es imposible porque tú eres mujer y yo no necesito escudero. Así que yo te doy las gracias por el ofrecimiento, pero Brenda es la que me ayuda. Yo no, gracias.
Dios te bendiga. Y como yo sabía con quién yo estaba hablando, yo busqué a ver dónde estaba la negra y dice, patita, para donde quiero y para allá me pegué a la negra. Y aquí me quedé. Pero no, los hombres hoy en día no se cuidan. Es una poca vergüenza. Es una falta de respeto a las mujeres. Estar chachareando, sea por internet, por WhatsApp, en persona. Es una poca vergüenza en la iglesia. Y te lo estoy diciendo, eso no es de Dios. Y eso hay que pararlo, porque le estás abriendo la puerta a Satanás. Y puede pasar que la otra parte genuinamente empiece a enamorarse del hombre. O el hombre de la otra mujer. Hermano, ¿qué pasa? Caballero, abre los ojos y despierta. El diablo está por ahí. Y en los trabajos, hermano, es una cosa increíble. Las cosas que uno ve. Y yo que trabajo en recursos humanos hace 22 años, yo he tenido que manejar cosas que usted no tiene idea. Usted no tiene idea ni le voy a contar, para que no se atribule. Pero yo he visto cosas. En Estados Unidos hay un concepto que se llama work wives, que lo han adaptado a Puerto Rico. Con eso te lo digo todo. Mucho cuidado. Así que vamos a Juan 14, ya cerré el paréntesis. 14, 1 al 7. Para que tú veas cuando el hombre pregunta cómo contesta Dios. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlo, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Cuando el hombre pregunta, mira cómo Dios contesta por tercera ocasión. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo soy. 3 preguntas contestadas con la misma respuesta. Para que sigas preguntándole a Dios, ¿por qué yo te llevo tantos años con esta petición y tú no me la contestas? Porque Dios dice, yo soy el que soy, bástate. Y la gente se enchisma con Dios, se enfogona, se desaniman. Usted sabe que yo tengo peticiones y oraciones que Dios no me ha contestado, que no ha dicho ni esta voz. Usted sabe que ahí me ha pasado que Brenda y yo hemos estado en actividades que nos invitan, no en calidad de predicadores, sino para acompañar y apoyar. Y entonces, ¿verdad? Salen los profetas y todo el mundo a orar. Entonces Dios le habla al que está a la izquierda, a la derecha, a mí, al de al frente, al de atrás. Y yo estoy, aquí hay para mí. Y me dice, váyase a su casa a descansar, Dios lo bendiga. Y Dios no me dice nada. Una vez, hace muchos años atrás, el pastor Rubén Hernández, creo que fue, que le llaman apóstol, estaba en un campamento de jóvenes cuando Brenda y yo estábamos empezando. Probablemente un añito y medio llevábamos, un bebecito en el evangelio. Y el apóstol Rubén Hernández estaba predicando. No sé si usted lo conoce, pero lleva muchos años. Y nos llamaron al frente y ya yo estaba en la fiebre, tú sabes, vamos para el frente a ver qué me va a hablar Dios. Vamos para allá al frente. Porque, ¿sabes? La gente que pasa al frente buscando son los que Dios le hable. Pero son los que no hablan ni al frente ni atrás. O sea, no sé, el que anda buscando siempre al frente que Dios le hable es porque cuando está atrás tampoco Dios le habla, ¿verdad? Pero a mí Dios me habla en todos sitios. Pues yo iba por el frente, hicimos allá, hombre, y él le oró a todo el mundo. Pero cuando llegó a donde mí, yo no, en el evangelio jovencito, me puso las manos y me dijo, ¿tú sabes lo que Dios me dice de ti? Que yo no te voy a hablar. Que Él te quiere hablar a ti. Así que en este congreso, ahí Dios me habló. En este congreso, yo no te voy a hablar. Porque yo quiero hablarte a ti. Y pasó ese congreso y varios más. Y y yo iba al frente y salía con el rabo entre las patas, mano, no quisieron orar por mí. Esta gente, estos pastores están en la carne, mano, yo veía enfogonado. Y a uno se le olvida que hay gente con la que Dios quiere tratar solito.
Porque cuando tú te metes con Dios, lo que te dicen los otros nunca te sorprende. Por eso es que hay que tener, pero lo que te digo, hay gente que siempre van buscando a Dios porque tengo preguntas. Dios mío, esta es la mujer que tú pusiste a mi lado. Este es el hombre que tú pusiste a mi lado. Yo siempre he tenido problemas con esa pregunta, porque tradicionalmente la hacemos tarde. Entonces, cuando yo he tenido gente que me ha hecho esa pregunta, ¿y ustedes saben cuál es mi contestación? ¿Ya para qué? El famoso ¿ya para qué? Una vez, fue una experiencia bien bonita. Una persona me dijo, pastor, me voy a casar con esta persona. Y yo le dije, ¿esa es la mujer que Dios tiene para ti? Y me contestó, esa es la mujer que yo escogí. Yo dije, déjame tratarlo por segunda vez a ver si me entendió. Esa es la mujer, seguimos hablando. Interrumpí la conversación. Esa es la mujer que Dios tiene para ti. ¿Tú estás seguro que esa es la mujer que Dios tiene para ti? Pastor, esa fue la que yo escogí. Voy a preguntar una vez más. A ver, seguimos hablando. Luego lo interrumpo. Fulano, antes de irnos y terminar la conversación, ¿tú estás seguro que esa es la mujer que Dios tiene para ti? Y él me dijo, pastor, esa fue la mujer que yo escogí. Yo traté. Y yo dije, este está bien claro. Lamentablemente, al tiempo, se desapareció. Porque muchas veces escogemos mal. Lamentablemente. Ah, pastor, ¿pero qué tú quieres? ¿Que yo me quede jamón? Yo lo que quiero es que antes de que te cocines como jamón, antes que te metas en el horno, antes que te echen el sirope y las otras, el jamón con piña, ¿verdad? María Santo, es bueno. No, otro paréntesis no. Y entonces, antes que te horneen en el hornito de la candela de la calentura, sí, porque cuando somos novios de calentura, entonces esas manos, hermano, esas manos, yo voy a orar para que la gente se le neutralicen los dedos y que no toquen lo que no tienen que tocar mientras no estén casados. Y a las muchachas les voy a recomendar, anden con espuelones en los bolsillos, por si el nene mete la mano, ¡ay! Se pinchen. Porque estamos siempre preguntándole a Dios porque nos creemos que Dios me tiene que contestar las preguntas que yo le tengo a Él. Y Dios, yo he venido para decirte que Dios no tiene que contestarte nada. Por eso los 3 ejemplos que te traje, que me los dio el Espíritu Santo ahí, ¡fuan! Los 3 que Dios me dio, los 3, cuando el hombre pregunta, Dios contesta y dice, yo soy. Punto. Cuando tú y yo entendemos que tú y yo vivimos en un gobierno teocrático, donde el que manda es Dios, yo no me la tengo que pasar decretando ni declarando nada. Hay gente que tiene guille de testigo de tribunal. ¿Usted sabía eso? Que hay muchos cristianos que tienen guille de testigos del tribunal de justicia. ¿Sabe por qué? Porque siempre están declarando. Y yo declaro esto, y yo declaro esto, y yo declaro en el nombre de Jesús, y yo declaro, y después son peor, yo decreto, y yo decreto, y yo decreto. Mira, a Dios no lo mueve ni tu declaración, ni tu decreto, porque el rey está sentado en el trono, es Él, no eres tú. Y no se crea, a veces es difícil, uno cuando ora, y a lo mejor usted me ha escuchado a mí, a lo mejor usted me ha escuchado, a veces de vez en cuando uno se le zafa un yo declaro, porque han sido tantos años y eso está tan arraigado en la cultura cristiana, que ya yo no uso, cuando oro a conciencia yo no uso ni declaro ni nada. Yo prefiero decir, yo confieso en el nombre de Jesús, porque la palabra enseña a confesar mis pecados, ¿verdad? A confesar a Cristo. La palabra mayormente utiliza la palabra confesar, no declarar. Si confesar es con tu boca
que Jesucristo es el Señor, vas a recibir la salvación. Eso es lo único que hay detrás de la confesión. Pero la llamada confesión de fe, que usted lo ve en estos libros devocionales, que tú tienes que confesar algo para que se te dé. Cuidado, eso tiene orígenes paganos. Yo sigo, pastor, yo estoy creyendo ay, qué mal causo. Yo estoy creyendo por mi Ferrari. Yo sigo declarando mi Ferrari. Yo sigo declarando que mi marquesina va a parecer un Ferrari. Y yo sigo decretando, yo sigo declarando y usted está perdiendo el tiempo. Usted está perdiendo el tiempo porque a Dios no lo mueve nada. ¿Tú sabes lo único que mueve a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Un corazón arrepentido es lo que mueve a Dios. Un corazón humilde, un ser humano humilde, mueve a Dios. Mire, en vez de estar declarando tu bendición, empieza a orar por tu bendición. Que ahí te escucha predicadores, que ahí hay bendiciones que están aguantadas en el cielo y están esperando que tú las reclames y que tú las declares. Usted ve por qué yo quiero quemar esos libros. Todo eso sale de allí. Que si declaro que mire, cuando yo me he quedado sin trabajo, yo ni declaro, ni confieso, ni decreto. Yo me humillo y le digo, Señor, estoy más pelado que un chucho. Estoy pasando por esta prueba. Hazme una obra de misericordia. Tírame un salvavidas. Y yo me humillo. Pero entonces vamos a ese tipo de literatura. Libros de Joyce Meyer, de Joel Osteen, de toda esa gente que te dice, no, tú tienes que confesar. Y lo que tú confieses con tu boca se va a materializar. Y eso está bien fuerte hasta en Latinoamérica. Y la gente que es tonta, que no lee la Biblia, se lo cree. Y salen en su casa confesando. Y yo confieso que este marido mío se convierte en el nombre de Jesús. Mire, usted no tiene que confesar nada. Usted tiene que creerlo. Si confesaras menos y creyeras más. Es más, yo te voy a decir más. Te digo algo, desde mi punto de vista, y no tiene que estar de acuerdo, el que se pasa decretando, confesando y declarando no tiene fe. Porque está poniendo su fe en que la palabra de ellos tiene poder para crear algo que no existe. Y lo que tú tienes que hacer es humillarte en oración, venir al trono de la gracia, humillarnos con el rostro en tierra y decirle, Señor, yo tengo esta petición, sáname a mi esposo, libértamelo del alcoholismo, Señor, yo que se convierta. Así es como usted logra los milagros. No es decretando, ni confesando, ni declarando, pero qué disparate. Así que, como esto es una iglesia que nos gusta orar, yo voy a estar bien pendiente cuando yo le pase el micrófono para que usted ore. Y si usted me viene con que yo declaro, le voy a pisar un dedo. Para que le duela el dedito. Señor, yo declaro. Caramba, Señor, gloria a Dios. Yo iba a declarar, pero yo te doy gracias por tu bendición. Porque hay gente que todavía cree en esas estupideces. Pastor, pero ¿qué pasa? Que está subiendo el lenguaje. Sí, lo voy a subir. Porque Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, camada de víbora, hijos del Satanás. Que yo diga una que otra cosita no es nada, porque bien los trato a la gente. Así que, pero como eso era la introducción, ahora yo te voy a predicar. ¿Qué? Empieza a decretar ahora para que me calle. Y me avisa si tiene éxito. Cuando el hombre ora, pero ahora yo quiero, con esto voy a terminar. Cuando es Dios quien te pregunta, ¿y qué va a pasar? Cuando es Dios quien te pregunta. Vete conmigo a Lucas capítulo 9. Hermano, yo tengo un calor aquí. Usted va a ir donde la pastora antes de despedirse hoy. Y usted le va a decir, pastora, por favor, llama al contratista. Mira que el pastor parece un de esos lechoncitos que ponen en Guabate, sudadito. Gracias, hermano. No es para tanto. ¿Te ve? ¿Te ve esto? Con lo que hay que bregar. Lucas 9,
para que hay hasta una teología por ahí que se inventaron en Latinoamérica, en Colombia. Si yo lo creo, yo lo veo. ¿Qué es eso? Gente, pastores que dicen, si yo lo creo, yo lo veo. Tenga cuidado, porque tú puedes estar creyendo por cosas que Dios no cree. Tú puedes estar creyendo por cosas que Dios no quiere para ti. Y lo grande es que si tú sigues creyendo, a lo mejor nunca lo vas a ver. Porque Dios no es un sirviente tuyo ni mío para que salga corriendo a atar, a desatar. No me metí ahí, lo brinqué a propósito. Porque es que si yo me meto ahí cuando Jesús le dijo a Pedro que podrás atar y desatar, aquí van a caer ustedes en una crisis de fe. Porque eso no tiene nada que ver con atar y desatar. Y nos pasamos atando y desatando. Usted ate los gavetes y desate los gavetes de sus zapatos. Es para lo más que tenemos autoridad nosotros. Lucas 9. Hermano, y usted me perdona, esto es una palabra. Yo estoy aquí para motivarte. Esto es un mensaje de motivación. Usted todavía no ha cogido un mensaje de corrección conmigo. Esto es un mensaje de motivación. Para motivarte. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas correctamente y para romper con todo eso que nos han enseñado por tantos años. Lucas 9, 18 al 20, que estoy loco por salirme al frente tuyo, porque la pastora me tiene con un aire que hace calor aquí. A mí me encanta chavarla, ¿se habrá dado cuenta? Me gusta molestar a su pastora. Si no, pregúntele a ella, no, mejor no le pregunte. Si yo chavo mucho, no le pregunte, por favor. Lucas 9, 18. No declares ni decrete. Ni confiese. Cuando la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca, eso no tiene nada que ver con la confesión positiva. Cuando la palabra dice, cuando tú confiesas, está hablando de confesar salvación. Es la confesión de fe. Es confesar a Cristo. Tú confieses, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Dios. Eso, el único aparato que te permite en la Biblia para confesar, el único espacio dentro del aparato bíblico que nos permite confesar, es confesar a Cristo.